Bueno, y para hablar como cada semana del partido de Primera División, como ya sabemos, esta semana el Cádiz jugó en casa contra el Atlético de Madrid, el líder, y vimos un partido en el que el resultado fue de 2-4 favorable al Atlético de Madrid. Un partido muy bonito al final, que creíamos que iba a ser diferente, pero el Cádiz dio bastante la cara. Cada semana pues invitamos a algún personaje o invitado para que hable con nosotros del partido y también para repasar su trayectoria. Y esta semana tenemos a un entrenador que estuvo en el Cádiz en aquel año de Segunda B del 98-99 y vamos a presentarle, tenemos el gusto de hablar con Ismael Díaz. Ismael, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues encantado de asomarme a la tacita de plata una vez más. Qué bien. ¿Por dónde te encuentras hoy? Pues en casa, ahora con el tema de la pandemia, pues hace meses que ya no viajo. El último viaje ya me parece que hace un año a Colombia y desde entonces, pues nada, intentando hacer eso tan común hoy en día en todos los lados del mundo, que es el teletrabajo, y bueno, pues puedo seguir haciendo aquí toda la labor que estoy haciendo a nivel técnico. Porque para que la gente que te oiga sepa un poco, cuando tú llegaste al Cádiz eras muy joven, tenías 32 años creo, por ahí. Pues sí, soy un precoz en esto de entrenar. Siempre digo que el fútbol elige a cada uno y en qué lugar, ¿no? Debe de estar uno en él. Y a mí como futbolista me echó pronto de los terrenos de juego, para suerte del fútbol, y me puso pues en el lugar más cercano en el que pude estar a las 4 líneas, que era un banquillo, y sí, conseguí el ascenso a los 31 años del Málaga. El año anterior, con 30, había sido campeón también del Grupo 1 en Segunda B con Sporting B, y en fin, había estado 6 años en la escuela de mareo, con varios cargos de dirección y de entrenador, y bueno, pues recalé después de aquel ascenso, pues al mes siguiente de ascender al Málaga, pues estaba ahí peleándome con el precio del Cádiz. ¿Pudiste Muy ver bien. el partido del Cádiz contra el Atlético? Sí, desde el ojo de analista, ¿no? Que ahora ve uno pues unos 30 partidos cada fin de semana y bueno, pues sí pude presenciar lo que se intuía, ¿no? Tú decías que no se esperaba porque obviamente es un grande, pero el Cádiz está habituado esta temporada, y yo creo que es obra del técnico y de su idea del fútbol a plantarle cara a equipos grandes, ¿no? Bien es cierto que le ha ido mejor con aquellos equipos grandes que tienen un modelo de juego más combinativo, más de posesión de balón, que con el equipo que ayer se enfrentó, que bueno, juega un poco al mismo estilo, de ir a la contra, de no ser proactivos, sino reactivos en función de lo que hace el contrario. Y bueno, en ese duelo de dos equipos que juegan a esperar a ver qué hace el otro, pues hombre, el que tiene más balas en la recámara y más artillería, que es Atlético de Madrid, suele llevárselo adelante, y bueno, para fortuna del aficionado que lo pudo presenciar por televisión, pues con muchos goles, ¿no? Sí, la verdad es que fue un partido bonito, pudimos ver goles bonitos además de Luis Suárez, que está en un momento de forma espectacular, Negredo, que por suerte lo tenemos con nosotros y está espectacular también. En la segunda juventud, sí. Yo di clase, porque soy profesor también de escuela de entrenadores, a su hermano cuando jugó aquí en el Oviedo, y la verdad que es una familia encomiable, son de unos valores humanos espectaculares y de un rendimiento futbolístico todos ellos pues muy longevo, ¿no? ¿Cómo se ve 30 partidos en un fin de semana, Ismael? Pues bueno, con una tecnología que te lo pone todo muy fácil, con aparatos y softwares pues avanzados, y bueno, con Wild Scouts y mil cosas que uno puede ir viendo pues no a tiempo real, sino pues en el tiempo realmente que se juega, pues en menos tiempo más partidos, ¿no? Tienes que pensar que ayer en el partido del Cádiz, 93 minutos de juego transcurrido, pues solo se jugaron 40 y algo, ¿no? Ya. Entonces, obviamente, eso, que es una desgracia para el espectador que lo vive en directo, para el analista es una suerte y puedes ver más partidos, ¿no? Me sirve mucho, pues porque también en el análisis que hago de jugadores, pues bueno, la intervención de un jugador más o menos en sus acciones, el que más suele ser 15, 16 minutos, con lo cual cuando encima analizas solamente individualmente un jugador, pues bueno, en 15 y 16 minutos sabes lo que hizo en todo el transcurso del partido, ¿no? Interesante. Parece que estoy parece que soy el agente comercial de estas aplicaciones, pero bueno, ya digo que yo soy más aficionado que técnico, siempre tengo ese alma de aficionado, y no deja de desagradarme que el fútbol cada vez se reduzca más, ¿no? Lo que es de sustancia, lo que es de poder ver, ¿no? Claro. Yo, cuando te estaba buscando por internet para intentar contactar contigo, he encontrado un canal de YouTube en el que lo tienes activo bastante, está activo hoy en día casi. He visto que la semana pasada tenías vídeos, entrevistas con entrenadores. Sí,
seguramente, además, pues tiene que ver con la pandemia, es un canal que yo había abierto, fíjate, para un poco los aficionados que me seguían, pues para colgar vídeos que a lo mejor no estaban a su alcance, por ejemplo, pues partidos del Cádiz o del Málaga o partidos así que cuesta ver, pues fui subiéndolos. Entonces, bueno, con la pandemia y la sugerencia de mis hijos que están más puestos en por dónde va el mundo actual, pues me hablaban de utilizar ese canal pues para hacer lo que estoy intentando hacer, ¿no? Una comunidad de gente aficionada al fútbol, técnicos o muy aficionados al fútbol, no a las salsas rosas. Y bueno, pues por ahí hemos hecho varias acciones y una de ellas es la de explicar cuestiones futbolísticas pues de la forma más llana que puedo, y otras pues tiene que ver con historias de mi carrera y momentos de mi carrera, y otras también con lo que dices, ¿no? Con lo que llamamos vis a vis, que es conversaciones con técnicos amigos. Pues bueno, el otro día estuvo Benito Floro, o ha estado Ángel Capa, o ha estado Xavier Calgorta desde Bolivia, o Miquel Echave, en fin, técnicos amigos que eligiendo un tema pues conversamos sobre fútbol, ¿no? Me pareció muy interesante, he estado viendo la de Ángel Capa y me pareció muy interesante sobre todo esa forma que tienen dos entrenadores de hablar de fútbol, ¿no? Que para el que no está acostumbrado a lo mejor a hablar, a ver esas conversaciones y nos gusta el fútbol, son muy interesantes, porque siempre nos falta eso de los entrenadores. Ya te agradezco, porque es un poco una de las finalidades, ¿no? Acercar al fútbol desde... Yo ahora también rehuyo mucho de aquellos que hablan... El otro día se hizo viral un vídeo de un compañero que no quiero citar, pero pues eso, que la gente sorprendida escuchándolo pues no entendía dos palabras seguidas, ¿no? Ya. Yo creo que ese intento de alejar el entendimiento del fútbol al aficionado de a pie lo que hace es tener muy malas consecuencias, y es que no se entienda el juego, ¿no? Y por tanto cualquier discurso falseado de esa realidad pues se lo compren y lo crean. Bueno, intentamos en el canal hacerlo lo más llano posible, la explicación de todo, y que el fútbol se entienda desde cualquier aficionado. Y bueno, esa comunidad se llama Afluentes del Fútbol. Os invito a todos, y a quien esté interesado en seguirlo, pues bueno, suscribiéndose, que es gratuito, pues se le avisa cada vez que subimos un vídeo, ¿no? También he podido ver que tienes libros. Sí, bueno, y algunas cosas también pues tiene que ver mi Cádiz, porque el primer libro que escribí, pues bueno, fueron 3 invitaciones que tuve, porque parir un libro es parir un hijo, y eso es muy doloroso, y siempre digo que no escribiré ninguno más, pero bueno, las situaciones me han ido obligando. El primero fue Afluentes del Fútbol, que es como se llama también mi canal de YouTube, y que se va sobre vivencias hasta aquel momento, 2004, pues que había tenido pues con jugadores, aficiones, en fin, y personajes diversos del fútbol. Esa es la honra que tengo, es que chicos jóvenes, que ya sabes que les gusta leer poco, pues alguno ya me va diciendo que es el primer libro que leen en su vida, con lo cual, aunque sea malo el libro, si provoca la lectura de gente que nunca leyó, pues ya siento agradecido y compensado. Y los otros 2 pues son por el tema de ser profesor de escuela de entrenadores, pues que bueno, recogí todos los contenidos que creí que debía dar un entrenador en los 3 niveles, en la asignatura de táctica y estrategia y en la asignatura de dirección de equipo, y esos son los otros 2 libros que escribí. Y también, como me has dicho que hiciste un último viaje antes de la pandemia a Colombia, pues con la escuela de fútbol creo que estás haciendo esos viajes, ¿no? Bueno, yo soy actualmente director de metodología de las academias de Juan Mata, y bueno, pues por ahí me toca viajar, me toca también hacer valoración de jugadores que los distintos scoutings de Juan tienen en la empresa, pues para intentar valorar a qué nivel o a qué pues mercado podían acudir, y bueno, a partir de ese trabajo pues desarrollo pues todas las misiones que puede tener un asesor técnico en una empresa así, ¿no? Me parece muy interesante. Y muchas de ellas tocan viajar. Y el año pasado, pues el anterior, bueno, de ser un año de mucho viaje, que había estado en Costa de Marfil, había estado en Argentina, en Uruguay, y también el último en Colombia, que se fue por un congreso al que se me invitó en la ponencia, pues se paralizó todo, y aquí estamos haciendo que el mundo venga a la pantalla en vez de ir uno al mundo, ¿no? Claro, hay que renovarse también, actualizarse con estos medios que están hoy en día. Sí, pero eso está bien para un ratito, ¿sabes? Lo que no está bien es que tu vida se convierta y la vida en general se convierta en una pantalla, porque eso te reduce bastante tu visión, ¿no? de lo que es el mundo. Sí, está claro. Yo creo que nos va a costar salir un poco de eso, porque lo que ha sido la pandemia ha mal acostumbrado a la gente a muchas cosas. Y nos ha entorpecido. El otro día decía el escritor Juanjo Mías que él había envejecido como 10 veces más en este año y yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que al volver a la vida ordinaria, que ya no sé si algún día se podrá volver a llamar así, a esa otra vida que nos espera, pues a lo mejor te ves con falta de hábito de hacer cosas que antes eran normales para ti, ¿no? Claro.
Bueno, Ismael, pasamos, si te parece, a hablar de tu paso por el Cádiz. Muy bien. 98-99, Ujú, año de Segunda División B. Veníamos de ujú, jugar aquella liguilla, fatídica liguilla contra el Real Madrid B, Barça B y ujú, Cultural Leonesa. Y ujú. Ismael Díaz venía de subir al Málaga a Segunda División. Un Málaga que venía también de estar muchos años desaparecido en Tercera, Segunda B y por fin subía a Segunda y llegas al Cádiz. ¿Cómo es tu llegada al Cádiz? Bueno, mi hermano, que conoceréis tanto tú como tus oyentes, Paco González, ahora en la COPE, Ah, sí. me decía en la introducción del primer libro que yo había estado en los mejores sitios en los peores momentos, ¿no? Ajá. Yo creo que Cádiz es uno de esos ejemplos. Como bien dices, vienen de un batacazo importante. Yo vengo de un subidón importante y, bueno, comprobé en ese año duro del 98 varias cosas, ¿no? Primero, el perjuicio que te supone que el fútbol esté en manos de grandes empresas, porque obviamente la gran empresa que me llevó a Málaga pues también considera que tiene que haber otro técnico después de mi ascenso y Claro. que esa misma empresa decida que en el Cádiz vaya yo, cuando ni el director deportivo de entonces ni el presidente me querían, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que comprobé es la importancia que llegues a un club con el beneplácito del director deportivo porque vais a caminar juntos. De la otra manera, pues siempre van a ser piedras que se te ponen en la cadena y que, bueno, el lado más frágil de ella, que siempre es un entrenador, porque siempre hay una ocasión, tarde o temprano, para derrumbarte. En mi caso, llegase muy pronto, porque era una plantilla, como bien dices, muy desgastada, donde apenas pude meter jugadores nuevos. Y, bueno, pues ese desgaste, el enrolarlo en un nuevo modelo de juego, pues costó. Tuve la alegría de vivir algo que han vivido pocos entrenadores que han estado en Cádiz, que es una final de Carranza, Ajá. después de haber eliminado a un Betis superpoderoso con Denilson y toda aquella gente que tenían, y luego de caer muy dignamente con el Depor de Irureta, que también nos felicitó en rueda de prensa por el trabajo. Luego, pues vino una liga, pues con el comienzo pues típico de esta situación que cogía la plantilla del Cádiz, en la que, pues no sé si ganamos o empatamos en Isla Cristina en el partido, pero bueno, luego vinieron 3 partidos más donde se empata, se pierde, y bueno, pues la gente que no quiso que entrases, pues decide echarte. Fue muy doloroso, fue de esas ciudades, me pasó también en Granada, que solo estuve media temporada y que son ciudades que tienen tal enganche emocional con uno que le deja una espinita en el corazón, pues no haber culminado la labor, que como siempre digo, el único pócima milagrosa que tenemos los entrenadores tiene un componente básico que es el tiempo, ¿no? Porque solo en el diccionario aparece éxito antes que tiempo, ¿no? En la vida es muy difícil que eso ocurra y si no te dan tiempo es muy difícil conseguir nada, ¿no? Por encima de eso, pues siempre me quedo con lo positivo, ¿no? Conocí a un personaje mítico, irrepetible, vuestro, que era aquel masajista que se llamaba Rovira, que en paz Ajá. descanse. Conocí a Michael Robinson, que también desgraciadamente nos ha dejado. Conocí una plantilla de jugadores excepcionales. Bueno, uno de ellos está en el candelabro, que diría la otra, pues siendo el entrenador del Málaga, haciendo una gran campaña, como Sergio Pellicer. Pellicer. Tuve la ocasión de dar paso al primer equipo a jugadores que fueron importantes luego para el Cádiz, como Abraham Paz, como Merino. En fin, yo creo que te queda siempre un poco con lo positivo, porque si no esto sería muy duro, ¿no? Tuvimos también la desgracia porque otro personaje singular de Cádiz, que fue Ángel Pérez, pues se nos lesiona en la pretemporada, con lo cual no pudimos contar con él ni un solo partido ni de pretemporada, y bueno, se trastocaron muchas cosas, pero ya digo, me deja el pozo de lo positivo y de conocer, pues eso, una ciudad y una afición como la que tiene el Cádiz, ¿no? Claro, la verdad es que, bueno, como aficionado, hay poco recuerdo de Ismael Díaz de entrenador porque, como tú has dicho, estuviste poco tiempo y nosotros ya sabemos lo que era el Cádiz y la directiva del Cádiz era una directiva impaciente con aquel año Rafael Mateo de presidente, que fue un presidente que fue muy criticado. Esa misma temporada hubieron 3 entrenadores, después de ti vino Sánchez Fransón, después vino Jordi Gonzalvo, el equipo quedó quinto, pero tuvimos muchos años más iguales, ¿sabes? Entonces como que al final la sensación de la afición era que teníamos una directiva inestable, tanto como el club, y hasta que no hubo un cambio creo que el Cádiz no se estabilizó. Pero es la historia como, bueno, normal que no se me recuerde y bueno, pues ese es el avatar del entrenador, ¿no? Igual que en Málaga 30 años después casi, pues cada vez que vuelvo pues tengo que firmar autógrafos, pues en Cádiz no se acuerden porque la presencia fue muy liviana, pero sí que sacas esa conclusión correcta, o debieron de sacar las aficiones, esa lectura correcta que haces, que las prisas nunca son buenas consejeras y que estos clubes históricos que han caído en pozos insondables como los que ha vivido, pues eso, Cádiz o Málaga o tantos otros,
obviamente solo salieron cuando les dieron una continuidad a un proyecto, ¿no? Porque al final lo otro, el querer subir porque te llamas Cádiz, Málaga o Granada, no ha funcionado nunca, ¿no? Al revés, es una presión excesiva para jugadores que no vivieron esa primera división que los aficionados recuerdan y que lo que se enfrentan es una categoría muy dura y muy igualada como la segunda B, ¿no? Sí, hoy yo creo que el caso, por ejemplo, que le está pasando en Andalucía al Recreativo de Huelva, que también es un equipo que se ha estancado ahí, está con la necesidad y la urgencia de ascender por nombre y al final son proyectos que nunca terminan de salir para adelante. Hombre, Andalucía en general no tiene ese encanto de ser tierra donde los inversores les gusta radicarse, pero dentro de los inversores pues hay piratas de guante blanco y hay gente honrada, ¿no? Entonces, cuando cae un honrado, pues muy bien, cuando caen los otros tipos de piratas, pues pueden hundir a un club, ¿no? A mí me tocó subir a un Málaga en segunda B en un grupo donde estaban todos esos en segunda B, ¿no? Es decir, estaba el Cádiz, estaba el Huelva, estaba las dos Almerías que había, estaba el Granada, en fin, una categoría poco desdeñable, ¿no? A lo que es ahora una segunda, yo qué sé, ¿no? Sí, y bueno, pues un grupo muy complicado, porque en aquella época, eso ya te digo, Málaga, Granada, Almería, Recre, Córdoba, Jerez, era un grupo súper difícil, ¿no? Para lo que hoy la segunda vez. Y fíjate, por hablar de lo de las suertes, sin la ventaja de ahora de los que quedan campeones, ¿no? Entonces nos medíamos los 4 primeros con los 4 primeros de los otros 3 grupos, pero en una liguilla. Así es que tenías que jugar todo el mes una competición de liga donde no tenías ninguna ventaja por haber sido primero todo el año o haber acabado primero en tu liga, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias, los momentos, y uno intenta mirar hacia atrás desde la tranquilidad de conciencia de haber hecho en todos los sitios pues lo que dignamente pude hacer y en este sentido, pues bueno, en algunos sitios con mucha alegría por el resultado final y otras pues con la frustración de no ver tu trabajo acabado, ¿no? Claro. Oye, ¿estuviste después de estar en Cádiz en Portugal? Sí, justo acabar ahí, pues yo creo que al mercado de invierno siguiente me ficha el Farense en primera división, también con otro encargo difícil porque iban últimos. Había acabado ya la primera vuelta y el mercado de invierno también, con lo cual no pude hacer ninguna incorporación, y con ese mismo equipo que iba último pues tener la fortuna de salvarlo, ¿no? Y además a 2 jornadas del final y con 2 equipos por debajo de nosotros, con lo cual, bueno, pues también una experiencia muy positiva y bueno, por lo que te digo, los avatares del fútbol, ¿no? Entonces la verdad que fue un año muy bonito porque entrenar en primera división como es la portuguesa pues es algo atractivo y bueno, he estado en otras ligas fuera de España y la de Portugal pues tiene un encanto especial, ¿no? Kazajistán y Finlandia, ¿no? También. Sí, en Kazajstán estuve en 2 fases distintas, una como técnico en el equipo que es un poco ahí el Madrid, ¿no? Y el que juega Europa League, que es el Kairat, que es la antigua capital del estado, y la segunda vez que fui fue como director de academia en una zona más cercana a China, dentro de Kazajstán, sí. ¿Y en Finlandia? Y en Finlandia, pues estuve en el Hércules, en segunda división, que era un club que tutorizaba el Alavés, y me manda para allá al Alavés, y bueno, hicimos una clasificación histórica que nunca había tenido, el 3er lugar, y a punto de conseguir el ascenso, que perdimos en la última jornada de liga, o sea que también una experiencia muy muy fructífera, pero bueno, luego se rompió relaciones del Alavés con el club y ya cambió aquello y bueno, me tuve que venir para España, pero sí, fueron experiencias en el extranjero todas intensas, pero muy positivas todas ellas. Claro, me imagino también, te voy a preguntar por los equipos que has estado en segunda vez y todo esto, aquellos años de impago, de inestabilidad económica, de encierro, no sé si llegaste a sufrir eso en algún equipo o te viste como que no te trataron bien, bueno, aparte ya que hemos hablado de la directiva que no estaba a tu favor, pero sobre todo en tema de impago, porque hablamos con Jesús Velázquez hace en un programa y Velázquez nos hablaba de los años duros del Cádiz, de los que no cobraban, de los que se tenían que encerrar, y después él también sufrió por otros equipos de la segunda B. No sé si tú has tenido alguna mala experiencia de ese tipo. Bueno, yo tuve, la verdad, que presidentes muy singulares, voy a dejarlo en ese término, vale. Pero en el tema de cumplir con los pagos, la verdad que no. Obviamente, cuando marchas del Cádiz, que estaba en una situación pues con cuentas embargadas y demás, pues me costó mucho tiempo que me liquidasen y tuve que dejar mucho dinero por el camino y perdonar y esas cosas. Ahora ya como prescribieron todos estos actos, pues uno lo puede decir. Cuando me fui, pues me fui como de todos los sitios, en silencio y sin contar nada, pero sí fue duro cobrar y bueno, todo lo que implica una familia que con 2 niños entonces pues había desplazado a Cádiz y te tiras pues casi un año sin cobrar dinero, ¿no? Claro, yo creo que es la cara oculta del fútbol.
Claro, yo sabes qué pasa, que siempre distingo entre el fútbol de las estrellas, el negocio de la Liga de Fútbol Profesional y demás, de 2 campeonatos, con lo que yo llamo los obreros del banquillo, en mi caso, ¿no? Correcto. Los obreros del fútbol, que es otra cuestión totalmente diferente y que algunos nos comparan, pero que obviamente son casi profesiones diferentes, por las circunstancias en las que vives, trabajas y pues tu familia convive con todas esas vicisitudes, ¿no? Yo, por contarte una anécdota, yo entrené en un fondo del Carranza, en un fondo irregular, que ahora cuando veo el estadio tan bonito y sin margen por detrás, pero entonces había un margen que había hasta el fondo y ahí nos entrenábamos, en medio de los baches, ¿no? Claro. Hombre, pues obviamente esto no es el Cádiz de ahora, ¿no? Afortunadamente. ¿Cómo ves al Cádiz de ahora con lo que viene siendo la continuidad del entrenador que le ha dado tan buen resultado, que a la vez es un equipo que no es vistoso, pero que cumple? ¿Y cómo ves lo que es la primera división, el Cádiz y su progresión? Bueno, pues lo que tú dices es la clave del Cádiz actual, es el tiempo, la continuidad de un técnico, que unos pues podremos compartir más ideas o menos con sus ideas futbolísticas, pero en principio yo creo que está haciendo un trabajo de continuidad, que eso siempre da frutos, ¿no? Y luego, a nivel de liderazgo, hay algo que comparto en él, que es que se ha erigido el líder del grupo, es decir, ha desviado la atención de los focos hacia él y no hacia los jugadores, y eso libera mucha presión, ¿no? Y encima, pues bueno, le ha traído graves consecuencias dentro de un sistema feudal como es el fútbol, que es el último sistema feudal que resiste en esta sociedad española, donde las leyes que tenemos los demás y los derechos que tenemos los demás ciudadanos en el fútbol se borran, pues le han quitado el derecho de opinión, ¿no? Entonces, yo reivindicar siempre que me deis micrófono para lo que él no pueda decir, decirlo yo, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvo que limitarse a ser muy condescendiente con el tema del penalti que se le hurta, pero bueno, es una interpretación arbitral que cambiará seguro, porque claro, obviamente que tengas la mano apoyada en el suelo está muy bien que no sea mano, pero imagínate las que va a sentar de precedente la de ayer. sí, Y eso que escuchaba ayer a uno que encima fue portero, un comentarista de Tronio, pues decir que tenía que ser muy astuto y muy hábil un defensa para tirar si en ese momento pegar. Bueno, pues yo creo que eso, un portero que sabe qué es lo que hace un portero, tirarse al suelo para que pegue en su cuerpo un balón, debe saber que es algo bastante fácil de hacer, ¿no? Y que de hecho cuando empiezas a ser portero lo primero que haces es apoyar la mano en el suelo, pues no tienes valor de echarla al balón, y bueno, pues esa es la técnica que usan ahora y que se usó ayer y que van a usar más. Yo creo que el tema es como siempre interpretable, ¿no? Y la interpretación es la siguiente. Yo creo que cuando ponen esa norma es para que si un jugador antes de que el delantero golpee está en el suelo apoyado, pega el balón en su mano, pues hombre, es involuntario claramente. Ahora, cuando el balón sale del pie del atacante y tú te tiras al suelo y en ese transcurso del balón, ese recorrido, pega en tu mano, hombre, caben muchas posibilidades de que lo hayas hecho voluntariamente. Pero el tiempo va a dar la razón como siempre, ¿no? Porque las leyes van por detrás del uso del fútbol y el fútbol vais a ver cómo va a haber más defensas que viendo esto se van a tirar y van a hacer que coincida sospechosamente la trayectoria del balón con la de su mano, ¿no? y en un sitio la van a pitar y en otro no. También es lo que la interpretación del árbitro al final, ¿no? Es que es eso, lo que cuando la gente censura tanto el VAR, es decir, lo que ayer hace no es que el VAR le diga, es que el VAR le manda que para que él interprete esa jugada la vea. Es decir, cuando es interpretación, el VAR lo que manda es que vea al árbitro a ver qué interpreta él. Otra cosa es que sea un error de visión, de que el árbitro no vio algo, sale un balón fuera, y pues le digan, oye, pues salió, o pegó en la mano, o no. Pero en este caso, el árbitro ve claramente que pega en la mano, que no sabe interpretar si estaba en el suelo, ¿no? Y es lo que va y consulta, ¿no? Entonces, la consulta yo creo que está correcto, dentro de la normativa es así, pero como decía el míster ayer en rueda de prensa, yo creo que eso se cambiará. Al Cádiz, como él dice, no le afectará y ahí se quedó por su prohibición al derecho de la opinión que tenemos todos, pero yo lo añado, que estoy totalmente de acuerdo con él y que habrá más jugadas como esta para que el comité o quien corresponda pues corrija esa ley y diga que la mano no es mano si la mano la tienes apoyada, siempre que la tengas antes del golpeo. Pero si después del golpeo la apoyas para interrumpir la trayectoria, yo creo que hay mucho de voluntariedad en eso, ¿no? Bueno, a ver si tenemos suerte, nos pitan un penalti a favor, que sea legal, obviamente, y no Hombre, no sea favorable. es difícil,
Pero también te digo que no es buen camino inculpar a las decisiones arbitrales, porque obviamente, a ver, van a pitar más penaltis aquel que pisa más el área, y eso los grandes lo hacen más que los equipos menores, ¿no? Pero bueno, que en el caso en concreto me refería a que él no pudo expresarse en lo que es este cambio de norma, y yo pues puedo expresarme afortunadamente y digo, ¿no?, que ese cambio de norma se tendrá que especificar, porque si no así da pie a jugadas de argucia, que es lo que no quieren ellos que se produzca por parte del jugador con respecto a las reglas, que favorezcan la trampa, ¿no? ¿Cómo ves al equipo para la permanencia? Bueno, yo creo que con esa filosofía que el míster tiene y la continuidad y el apoyo que tienen en él, pues yo creo que es la que corresponde a un equipo que no va a tener esa presión, ¿no? Y más pues sabiendo que la afición no está ahora pues caliente en el banquillo, o sea, en la grada, para bien en muchos casos y para mal en otros, y en ese sentido yo creo que esa tranquilidad que le va a dar pues estar con todo ese respaldo de lo mediático y de lo directivo pues a su favor, yo creo que tienen muchos papeles para salvarse, ¿no? Y luego, bueno, ojo, tienen jugadores de una prestación y de un rendimiento que ahí están, ¿no? Bueno, ojalá se cumpla el objetivo y consigamos la permanencia. Yo hablando contigo, dime. Te digo que en este caso habla el aficionado, que como a todos los equipos donde he estado y he disfrutado de su confianza, pues obviamente deseo lo mejor, ¿no? Pero también desde el técnico en evaluar que bueno, creo que hay plantilla y hay un modelo de juego bastante afianzado que favorece que ese objetivo se consiga, ¿no? Eso que te iba a comentar hablando contigo, bueno, estoy notando que estuviste poco tiempo en Cádiz, pero se te ha quedado un poquito de cadismo dentro. Bueno, yo creo que es por mi forma de entender mi profesión. Yo no sé dirigir sin entroncar con el sentimiento que mueve un club, porque para mí los clubs son eso, ¿no? Para otros son cuenta de resultados, es fiabilidad en las compras y ventas, pero eso es la parte empresarial. Yo sigo diciéndote que entreno desde la vocación del aficionado que soy y del jugador que fui, y por eso entiendo que si no entronco con las emociones que mueve a una afición a que esto siga siendo un negocio para otros, pues mal me iría, ¿no? Y bueno, creo que en todas las aficiones he tenido una relación pues entrañable, y bueno, creo que se me recuerdan todas con bastante agrado, salvo pues en sitios donde he sido un poco cabeza de turco de otras situaciones, ¿no? Y ahí en Cádiz también me ocurrió, pero por poco tiempo, ¿no? Bueno, y para finalizar, Ismael, ya has dicho muchísimo, pero si tienes que decirle algo más al aficionado cadista que nos está escuchando. Bueno, pues claro, ha habido un relevo generacional, pero hay algo cultural, ¿no?, que yo me gustaría defender de Cádiz, ¿no? Ahí en Andalucía tenéis un concepto que yo me lo llevé para mi vida en general y que lo aplico en todas las culturas a las que voy, que es ser muy disfrutones, ¿no? Y creo que dentro de lo disfrutón que es la gente en Andalucía, en Cádiz encima lo hacéis con arte, ¿no? Entonces que busquéis seguir viendo el fútbol desde esa perspectiva, porque la otra no tiene ningún sentido, la urgencia, la prisa, ganar, perder. Yo admiro esas aficiones en Inglaterra que gane o pierda el equipo, el sentimiento que tienen por su club es el que es, y animan y apoyan, ¿no? Yo creo que si Cádiz entronca con eso, con lo más positivo de su cultura, seguro que va a ser un gran apoyo para que el club no vuelva a pasar por las calamidades que nos tocó sufrir a otros, ¿no? Estupendo. Bueno, Ismael, desde Fondo Sur te agradecemos fuertemente la predisposición y la amabilidad para estar aquí con nosotros charlando de fútbol. Ha sido una charla muy agradable y ojalá algún día nos podamos ver y brindar con una sidra, por ejemplo. Pues nada, eso sin problema, y si no, un vinito ahí tampoco está mal. Y nada, pues agradecerte a ti, también la charla fue muy grata para mí y que me hayas reservado un huequito en esa grada de Fondo Sur. Espero que me lo tengáis reservado siempre y poder aportar lo que queráis siempre que deseéis. Eso te iba a decir, bueno, si más adelante podemos mantener otra charla también sobre fútbol, táctica y eso contigo, pues si se puede. Pues siempre un placer. Saludos para esa afición grande que tenéis y seguir apoyando como estáis haciéndolo siempre. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que todo vaya muy bien. Otro para ti, muchas gracias. Salud. Gracias.